Hay momentos en la historia del narcotráfico mexicano que cambian todo lo que creíamos saber sobre cómo funcionan realmente estas organizaciones. Momentos donde una sola confesión puede destruir años de narrativas construidas por los medios, por las autoridades e incluso por los propios carteles. Hoy te voy a contar la historia de Martín Ochoa López, un sicario del cartel de Sinaloa que fue capturado en circunstancias extraordinarias en el año 2018, y cuya confesión sobre Joaquín El Chapo Guzmán no solo sacudió a México, sino que reveló verdades tan perturbadoras que muchas autoridades prefirieron minimizar o incluso ocultar. Esta no es una historia de acción cinematográfica ni de persecuciones espectaculares. Es algo mucho más inquietante. Es la historia de cómo un hombre común, atrapado en el engranaje del crimen organizado, decidió romper el código de silencio más sagrado del narcotráfico y revelar secretos que cambiarían para siempre nuestra comprensión de quién realmente controlaba el poder en México. Martín Ochoa López nació en 1982 en un pequeño poblado llamado El Salado, ubicado en las montañas de Durango, en la región conocida como el Triángulo Dorado, esa zona mítica donde convergen Sinaloa, Durango y Chihuahua, y donde el cultivo de drogas ha sido parte de la economía local durante más de medio siglo. Martín no nació en una familia de narcotraficantes, contrario a lo que muchos podrían pensar. Su padre era maestro rural, de esos que recorrían kilómetros a pie para llegar a escuelas multigrado donde enseñaban a niños de todas las edades en un solo salón. Su madre era enfermera en una pequeña clínica comunitaria que apenas tenía recursos para atender las necesidades básicas de salud de la población. Eran personas honestas, trabajadoras, que creían fervientemente en la educación como la única forma de salir de la pobreza. Martín creció rodeado de libros. Su padre se aseguraba de traer material de lectura cada vez que bajaba al pueblo más cercano. Le enseñó a leer y escribir antes de que entrara a la escuela. Le inculcó el amor por el conocimiento, por entender cómo funcionaba el mundo más allá de esas montañas que parecían aislarlos de todo. Martín era un estudiante brillante, de esos que los maestros señalan como ejemplo, que resuelven problemas matemáticos complejos con facilidad, que memorizan poemas completos después de leerlos una sola vez. Cuando terminó la secundaria con honores, su padre tenía grandes planes para él: enviarlo a estudiar a la ciudad, conseguir una beca, convertirse en ingeniero o médico, romper el ciclo de pobreza que había atrapado a su familia durante generaciones. Pero la realidad tiene una forma cruel de destruir los sueños, especialmente en regiones como el Triángulo Dorado. En el año 2000, cuando Martín tenía apenas 18 años y estaba preparándose para presentar exámenes de admisión a la universidad, su padre fue asesinado, no por el crimen organizado directamente, sino por una bala perdida durante un enfrentamiento entre grupos rivales que se disputaban el control de las rutas de tráfico en la sierra. Su padre simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, regresando de dar clases en una comunidad vecina cuando quedó atrapado en el fuego cruzado. Murió desangrado en un camino de terracería, solo, sin que nadie pudiera ayudarlo, porque todos los pobladores se habían encerrado en sus casas al escuchar los disparos. La muerte de su padre destruyó a Martín de una manera que es difícil de explicar para quien no ha experimentado una pérdida así. No solo perdió a su mentor, a su guía, a la persona que creía en él más que nadie en el mundo, también perdió su futuro, porque con su padre muerto, él se convirtió automáticamente en el sostén de la familia. Su madre no ganaba lo suficiente como enfermera para mantener a sus 3 hermanos menores, y Martín tuvo que olvidarse de la universidad, de sus sueños, de todo lo que había planeado para su vida. Necesitaba dinero, lo necesitaba rápido, y en el Triángulo Dorado solo había una forma de conseguirlo en las cantidades necesarias. ¿Alguna vez has sentido que el mundo conspira contra ti, que no importa cuánto te esfuerces por hacer las cosas bien, la realidad simplemente te empuja hacia el camino equivocado? Martín vivió exactamente eso. Durante 6 meses intentó encontrar trabajo honesto. Bajaba al pueblo, ofrecía sus servicios como maestro, como contador,
como lo que fuera necesario. Pero en esa región, en esa época, no había oportunidades para jóvenes educados. Las pocas plazas disponibles ya estaban ocupadas y nadie iba a contratar a un muchacho de 18 años sin experiencia cuando había adultos desesperados dispuestos a trabajar por salarios miserables. Fue en ese contexto de desesperación absoluta que Martín tomó la decisión que marcaría el resto de su vida. Buscó a un conocido del pueblo, alguien que sabía tenía conexiones con el cartel de Sinaloa, y le preguntó si había trabajo disponible. El contacto lo miró de arriba abajo. Vio a un joven fuerte, inteligente, educado, y supo inmediatamente que podía ser útil. No lo pusieron a trabajar en los sembradíos, como a la mayoría. Martín sabía leer, escribir, hacer cuentas complejas, y esas habilidades eran valiosas en una organización que manejaba millones de dólares. Lo pusieron a llevar registros, a coordinar envíos, a manejar las finanzas de las operaciones locales. Durante los primeros 2 años, Martín se convenció a sí mismo de que lo que hacía no era tan malo. No mataba a nadie, no traficaba drogas directamente, solo llevaba números en cuadernos, organizaba información, se aseguraba de que las cuentas cuadraran. Se pagaba bien, muy bien. En 6 meses ganó más dinero del que su padre había ganado en toda su vida como maestro. Pudo mandar a sus hermanos a mejores escuelas. Pudo conseguir tratamientos médicos para su madre que sufría de diabetes. Pudo reconstruir la casa familiar que se estaba cayendo a pedazos. Se decía a sí mismo que estaba haciendo lo necesario para proteger a su familia, que una vez que juntara suficiente dinero se saldría, buscaría algo diferente. Pero en el mundo del narcotráfico no existe el suficiente dinero, y ciertamente no existe la opción de simplemente salirse cuando uno quiera. Martín era bueno en lo que hacía, demasiado bueno. Sus superiores comenzaron a darle más responsabilidades, a incluirlo en operaciones más importantes, a presentarlo con figuras cada vez más altas en la jerarquía del cartel. Para el año 2004, con apenas 22 años, Martín ya no era un simple contador. Se había convertido en operador de logística, coordinaba movimientos de mercancía a través de rutas complejas, manejaba equipos de transportistas, negociaba con autoridades corruptas para asegurar el paso libre de los cargamentos. En los próximos minutos, vas a descubrir cómo Martín pasó de ser un brillante estudiante con sueños de universidad a convertirse en uno de los sicarios de confianza de la organización criminal más poderosa de México, y cómo ese camino eventualmente lo llevó a tener encuentros directos con Joaquín El Chapo Guzmán, encuentros que revelarían verdades que nadie imaginaba. El año 2006 marcó un punto de inflexión en la vida de Martín. Hasta ese momento había logrado mantenerse alejado del aspecto más violento del narcotráfico. Sí, sabía que las operaciones que coordinaba eventualmente resultaban en violencia, pero no la veía directamente. No tenía que ensuciar sus propias manos. Eso cambió cuando su jefe inmediato fue ejecutado por una célula rival del cártel de Juárez que intentaba expandirse en territorio del cartel de Sinaloa. La organización necesitaba reemplazarlo rápidamente, y Martín, por su eficiencia y lealtad demostrada durante años, fue promovido. Pero esta nueva posición venía con responsabilidades diferentes. Ya no solo coordinaría logística, ahora también tendría que supervisar la seguridad de las operaciones, lo que, en lenguaje claro, significaba comandar grupos armados, ordenar acciones violentas contra rivales y ocasionalmente participar directamente en enfrentamientos. Le dieron entrenamiento militar básico, le enseñaron a usar diferentes tipos de armas, tácticas de combate, estrategias de emboscada. Martín, el joven que había crecido leyendo libros y resolviendo ecuaciones matemáticas, ahora aprendía técnicas para eliminar personas de la forma más eficiente posible. La primera vez que Martín tuvo que participar en una ejecución fue algo que lo marcó para siempre. Era un informante que había sido descubierto entregando información a la Policía Federal. Martín recibió la orden de encargarse del asunto junto con otros 3 sicarios. Llegaron a la casa del objetivo en plena noche, lo sacaron frente a su familia y lo llevaron a un terreno baldío en las afueras del pueblo. Martín no fue quien disparó, pero estuvo ahí, vio cómo la vida se apagaba en los ojos de ese hombre que suplicaba por misericordia
Escuchó sus últimas palabras pidiendo perdón, rogando que no hicieran daño a su familia. Esa noche Martín vomitó hasta que no le quedó nada en el estómago. No durmió durante 3 días y consideró seriamente huir, desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar lejano. Pero no lo hizo, porque en ese punto ya estaba demasiado adentro, sabía demasiado, y el cartel nunca dejaba ir a personas con su nivel de conocimiento interno. Además, su familia dependía completamente del dinero que él proveía. Sus hermanos estaban en la preparatoria, su madre necesitaba medicamentos caros para su diabetes, habían construido una vida que dependía de esos ingresos. Entonces Martín hizo lo que hacen muchas personas atrapadas en situaciones imposibles. Se endureció, cerró esa parte de sí mismo que sentía empatía y remordimiento y se convirtió en lo que el cartel necesitaba que fuera. Durante los siguientes 5 años, Martín participó en docenas de operaciones violentas. Se volvió eficiente, frío, calculador, desarrolló una reputación dentro del cartel como alguien confiable, inteligente, que podía manejar situaciones complejas sin perder la calma. Ascendió rápidamente en la jerarquía, ganaba cantidades obscenas de dinero, tenía propiedades en diferentes estados, vehículos de lujo, todo lo que el éxito en ese mundo podía ofrecer. Pero por dentro, la persona que alguna vez fue Martín Ochoa López, el estudiante brillante que soñaba con ser ingeniero, estaba completamente muerta. En su lugar quedaba solo una máscara, un personaje que interpretaba el papel de sicario despiadado, mientras la verdadera esencia de su humanidad se pudría en algún rincón oscuro de su conciencia. ¿Has conocido alguna vez a alguien que se transformó completamente en algo irreconocible de lo que solía ser? Martín era exactamente eso. Sus antiguos compañeros de escuela, los pocos que aún vivían en la región y que ocasionalmente lo veían pasar en sus camionetas blindadas, no podían creer que ese fuera el mismo muchacho tímido que sacaba las mejores calificaciones. Su madre, que conocía perfectamente a qué se dedicaba, aunque nunca hablaran directamente del tema, lloraba en secreto cada noche, pidiendo perdón a Dios por no haber podido darle a su hijo un camino diferente. El encuentro de Martín con Joaquín, el Chapo Guzmán, sucedió por primera vez en el año 2009, en un rancho secreto, ubicado en lo profundo de la Sierra Madre Occidental. Martín había sido convocado junto con otros operadores de alto nivel para una reunión que se describió como extremadamente importante. El viaje hasta ese rancho tomó casi un día completo, atravesando caminos que solo los lugareños conocían, pasando por retenes de seguridad cada pocos kilómetros, donde sicarios fuertemente armados verificaban la identidad de cada persona que pasaba. Cuando finalmente llegaron al rancho, Martín quedó impresionado por el nivel de organización militar que había. No era un simple escondite rústico en las montañas, era una verdadera fortaleza, con sistemas de comunicación sofisticados, generadores eléctricos, bodegas llenas de armas y municiones, e incluso una pista de aterrizaje improvisada para avionetas. Había fácilmente 100 hombres armados vigilando el perímetro, todos con equipo táctico de última generación, algunos incluso con lanzagranadas y ametralladoras pesadas. La seguridad era tan estricta que a Martín y a los otros invitados los revisaron 3 veces antes de permitirles entrar a la casa principal. Dentro de un momento vas a entender por qué ese encuentro fue tan significativo para Martín y cómo lo que presenció esa noche comenzó a plantar las semillas de duda que eventualmente lo llevarían a tomar la decisión más peligrosa de su vida. El Chapo Guzmán estaba sentado en una mesa larga de madera, rodeado por algunos de sus lugartenientes más cercanos. Martín había visto fotografías del capo en las noticias, pero verlo en persona era diferente. No era particularmente imponente físicamente. De hecho, era de estatura baja, como su apodo indicaba, pero había algo en su presencia, en la forma en que todos los hombres rudos y armados en esa habitación lo trataban con una reverencia casi religiosa, que dejaba claro el nivel de poder que concentraba esa persona. La reunión duró varias horas. El Chapo habló sobre planes de expansión, sobre nuevas rutas que estaban abriendo hacia Estados Unidos, sobre acuerdos que había negociado con grupos en Colombia y con células en Centroamérica. Pero lo que realmente capturó la atención de Martín
no fue la discusión sobre operaciones de narcotráfico. Fue cuando la conversación derivó hacia la política mexicana, y el Chapo comenzó a hablar con una familiaridad desconcertante sobre funcionarios de alto nivel del gobierno federal. Mencionaba nombres completos de secretarios de Estado, de generales del ejército, de jefes de la Policía Federal, no con el tono de alguien que especula o rumora, sino con la confianza absoluta de alguien que los conoce personalmente, que ha negociado directamente con ellos. Hablaba de cuánto le costaba mensualmente mantener contentos a ciertos comandantes militares, de cómo había tenido que aumentar las cuotas para algunos políticos porque sus gastos de campaña se habían incrementado. Incluso hizo una broma sobre cómo un gobernador en particular era más caro que mantener una amante en Cancún, y todos en la habitación rieron como si fuera la cosa más normal del mundo. Martín, que hasta ese momento había asumido que la corrupción era algo que ocurría principalmente a nivel local y estatal, sintió cómo su percepción de la realidad se resquebrajaba. Estaba escuchando directamente de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo cómo prácticamente compraba la protección del gobierno mexicano a nivel federal. No estaba especulando, no estaba exagerando para impresionar. Estaba dando instrucciones específicas a sus operadores sobre pagos que debían hacerse, sobre información que debía entregarse a ciertos contactos gubernamentales, sobre operaciones que debían coordinarse directamente con autoridades supuestamente encargadas de combatirlos. Pronto vas a descubrir qué fue exactamente lo que el Chapo confesó en esas reuniones privadas. Información que Martín acumularía durante años y que eventualmente se convertiría en su testimonio más explosivo. Durante los siguientes 3 años, Martín tuvo múltiples encuentros con el Chapo Guzmán. A medida que su posición dentro del cartel se consolidaba, comenzó a ser incluido en reuniones cada vez más íntimas, donde se discutían los aspectos más delicados de las operaciones. En una de esas reuniones, que Martín recordaría con absoluta claridad años después, el Chapo habló extensamente sobre lo que él llamaba la verdadera estructura del poder en México. Explicó cómo el sistema funcionaba realmente. Los carteles no operaban a espaldas del gobierno, operaban con su complicidad activa. Había acuerdos tácitos a nivel federal donde se permitía que ciertas organizaciones operaran en determinados territorios, siempre y cuando mantuvieran la violencia a niveles manejables y compartieran una porción de las ganancias con las personas correctas. El Chapo describió con lujo de detalles cómo estos arreglos se negociaban, generalmente a través de intermediarios, pero ocasionalmente en reuniones directas con funcionarios de altísimo nivel. Mencionó específicamente una reunión que había tenido años atrás con un secretario de Seguridad Pública, cuyo nombre Martín nunca olvidaría, pero que por razones legales no puedo mencionar en este relato. Según el Chapo, esa reunión había ocurrido en una residencia privada en la Ciudad de México, con total conocimiento de al menos 3 personas más de la administración federal de ese entonces. En esa reunión, según el capo contó, se habían establecido las reglas del juego. El cartel de Sinaloa podría continuar sus operaciones siempre y cuando no atacara infraestructura gubernamental, no secuestrara a ciudadanos extranjeros y mantuviera los enfrentamientos violentos alejados de zonas turísticas y ciudades importantes. A cambio, el Chapo explicó que él había acordado proporcionar información sobre carteles rivales, especialmente sobre los Zetas y el cártel de Juárez, que en ese momento estaban causando niveles de violencia que el gobierno consideraba inaceptables para su imagen internacional. Básicamente, el gobierno mexicano había convertido al cartel de Sinaloa en su herramienta para combatir a otros carteles, mientras fingía públicamente estar combatiendo a todos por igual. Era un arreglo perverso, pero, desde la perspectiva cínica de El Chapo, tremendamente eficiente. Martín escuchaba estas revelaciones con una mezcla de fascinación y horror. Por un lado, comenzaba Lisa a entender que todo lo que había creído sobre cómo funcionaba el país era una mentira elaborada. El gobierno que aparecía en las noticias declarando guerra al narcotráfico, que arrestaba ocasionalmente a narcotraficantes de bajo nivel para las fotografías, que realizaba operativos espectaculares que salían en los noticieros, ese mismo gobierno estaba negociando activamente con los líderes de los carteles más poderosos. Por otro lado, se daba cuenta de que él era parte de ese sistema corrupto
que cada operación que coordinaba, cada pago que procesaba, cada acción violenta en la que participaba, estaba ocurriendo bajo el paraguas de protección que ese sistema proveía. Ya estamos llegando al punto donde Martín comienza a cuestionar todo, donde la acumulación de conocimiento sobre la verdadera naturaleza del sistema empieza a corroer su capacidad de seguir participando sin consecuencias psicológicas severas. Pero antes de llegar ahí, necesito contarte sobre otro encuentro crucial que Martín tuvo con El Chapo, uno que involucró directamente a autoridades estadounidenses y que revelaría niveles de corrupción que trascendían fronteras. En el año 2011, Martín fue convocado a una reunión extraordinaria en un rancho diferente, esta vez en Sinaloa. Cuando llegó, notó que además de los operadores habituales del cartel, había 3 personas que claramente no eran mexicanas. Vestían de manera demasiado formal para el contexto, hablaban español con acento marcado y tenían ese aire de profesionalismo burocrático que los delataba como estadounidenses. Martín pensó inicialmente que quizás eran agentes de la DEA infiltrados, y sintió un momento de pánico pensando que estaban a punto de ser capturados. Pero el Chapo los recibió con familiaridad, estrechando sus manos, ofreciéndoles bebidas, tratándolos como viejos conocidos. Resulta que, según explicó después el capo, esos hombres eran intermediarios que representaban intereses de agencias estadounidenses, específicamente de inteligencia, que estaban interesadas en cierto tipo de información que el cartel de Sinaloa podía proporcionar. No eran agentes encubiertos intentando infiltrar la organización. Eran representantes oficiales, aunque obviamente operando fuera de canales formales, que venían a negociar un intercambio. La propuesta era sorprendentemente directa. El cartel de Sinaloa proporcionaría información sobre células terroristas y traficantes de armas que operaban en México y Centroamérica. Información que las agencias estadounidenses tenían dificultades para obtener por medios convencionales. A cambio, ciertas operaciones del cartel en territorio estadounidense serían monitoreadas con menor intensidad, lo que en lenguaje claro significaba que les permitirían mover ciertas cantidades de droga sin interferencia, siempre y cuando mantuvieran bajo perfil y no causaran problemas de seguridad pública significativos. Martín no podía creer lo que estaba presenciando. No era solo el gobierno mexicano el que estaba comprometido. Representantes de agencias estadounidenses, del mismo país que supuestamente lideraba la guerra contra las drogas, estaban sentados en una mesa negociando directamente con uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Chapo incluso bromeó durante la reunión diciendo que los gringos son muy buenos clientes, pero mejores socios, y los estadounidenses sonrieron incómodamente sin contradecirlo. Esa reunión duró varias horas. Se discutieron detalles específicos sobre rutas de información, métodos de comunicación segura, y lo que sucedería si alguna de las dos partes rompía el acuerdo. Los estadounidenses dejaron muy claro que si el cartel proporcionaba información falsa o comprometía operaciones de inteligencia estadounidense, las consecuencias serían extremadamente severas. El Chapo aseguró que eso nunca sería un problema, que su organización era profesional y confiable, palabras que sonaban absolutamente surrealistas saliendo de la boca del líder de un cartel de drogas, dirigiéndose a representantes del gobierno estadounidense. Dentro de un momento te voy a contar cómo toda esta información que Martín acumuló durante años, eventualmente lo llevó a un punto de quiebre psicológico. Pero antes, necesitas entender cómo fue capturado, porque las circunstancias de su arresto fueron tan extraordinarias como las revelaciones que posteriormente haría. El principio del fin para Martín comenzó con algo completamente ajeno a su trabajo en el cartel. Se enamoró. En el año 2015, conoció a una mujer llamada Patricia en Guadalajara. Ella trabajaba como enfermera en un hospital privado. Era una persona completamente ajena al mundo del narcotráfico, con una vida normal, honesta, dedicada a ayudar a otros. Martín, que para ese entonces había acumulado suficiente dinero y propiedades como para retirarse cómodamente, comenzó a fantasear con la posibilidad de dejar todo atrás
y construir una vida diferente con Patricia. Ella no sabía nada sobre su verdadera ocupación. Martín le había dicho que era empresario, que tenía negocios de import-export, una mentira común que muchos en su posición utilizaban. Patricia lo conoció como un hombre amable, generoso, educado, que citaba poesía y que hablaba con pasión sobre libros que había leído. Era como si estar con ella permitiera que el verdadero Martín, ese estudiante brillante que había quedado enterrado bajo años de violencia, emergiera nuevamente. Durante 6 meses, Martín vivió una doble vida aún más compleja de la que ya llevaba. Por un lado, seguía manejando operaciones para el cartel, coordinando envíos, supervisando sicarios, haciendo todo lo que su posición requería. Por otro lado, cada momento libre que tenía lo pasaba con Patricia, construyendo una fantasía de normalidad, imaginando cómo sería abandonar todo y simplemente ser una persona común con una vida común. Patricia comenzó a hablar de matrimonio, de tener hijos, de construir un futuro juntos, y Martín, por primera vez en más de una década, comenzó a creer que quizás ese futuro era posible. Pero la realidad tiene una forma brutal de destruir las fantasías, especialmente para personas como Martín. Un día, mientras esperaba a Patricia fuera del hospital donde trabajaba, notó que un vehículo había estado estacionado en la misma posición durante demasiado tiempo. Su entrenamiento y experiencia inmediatamente activaron todas sus alarmas. Comenzó a prestar más atención a su entorno y se dio cuenta de que había al menos 3 vehículos más en posiciones que sugerían vigilancia profesional. No era el tipo de vigilancia que el cartel usaría. Era algo diferente, más disciplinado, más paciente. Martín supo en ese momento que o bien las autoridades lo habían identificado, o bien el propio cartel sospechaba de él y lo estaba monitoreando. Cualquiera de las dos opciones era extremadamente peligrosa. En ese instante, viendo a Patricia salir del hospital, con esa sonrisa que iluminaba su rostro, cada vez que lo veía, Martín tomó la decisión más importante de su vida. No iba a permitir que ella se viera arrastrada a su mundo. No iba a dejar que terminara como terminaban las parejas de personas en su posición, asesinadas por carteles rivales, extorsionadas, o viviendo con miedo constante. Esa noche, Martín le dijo a Patricia que tenía que viajar urgentemente por negocios, que estaría fuera varias semanas. Le prometió que cuando regresara hablarían sobre su futuro juntos. Patricia, sin saber que esa sería la última vez que lo vería libre, le dio un beso de despedida y le dijo que lo estaría esperando. Martín se alejó de esa casa sintiendo cómo se le desgarraba el corazón, pero sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era la única forma de protegerla. Durante las siguientes 48 horas, Martín hizo algo que nadie en el cartel esperaría. Comenzó a documentar todo lo que sabía. Escribió nombres, fechas, ubicaciones, describió reuniones, transcribió conversaciones que recordaba con claridad fotográfica. Llenó 4 cuadernos completos con información detallada sobre las operaciones del cartel de Sinaloa, sobre la corrupción gubernamental que había presenciado, sobre los acuerdos con autoridades estadounidenses, sobre todo lo que el Chapo había revelado en esas reuniones privadas. Y luego hizo algo aún más extraordinario. Se entregó voluntariamente a las autoridades federales, pero no a través de canales normales. Martín conocía perfectamente cuán comprometidas estaban las autoridades mexicanas. Sabía que si se entregaba a la policía local o incluso a la federal a través de procedimientos normales, la información de su captura llegaría al cartel antes de que pudiera siquiera terminar de dar su primera declaración. Entonces contactó directamente a un periodista de investigación conocido por su trabajo anticorrupción, alguien que tenía conexiones con agencias internacionales. Le explicó quién era, qué información tenía, y le pidió ayuda para entregarse de manera que su testimonio realmente significara algo. El periodista, inicialmente escéptico, se reunió con Martín en un lugar neutral. Cuando vio los cuadernos, cuando escuchó las primeras revelaciones, se dio cuenta de que estaba frente a potencialmente el testimonio más importante sobre el narcotráfico y la corrupción gubernamental en México de las últimas décadas. Coordinó la entrega de Martín directamente con agentes de la DEA y con representantes de la Fiscalía General de la República que habían sido previamente vetados
para asegurar que no estuvieran comprometidos con el cartel. La captura de Martín Ochoa López se anunció públicamente en agosto de 2018. Los medios reportaron que había sido resultado de trabajo de inteligencia de meses, una narrativa conveniente que las autoridades promovieron para no admitir que él se había entregado voluntariamente. Pero lo realmente importante no fue su captura, sino lo que vino después, su confesión. Durante las siguientes 6 semanas, Martín fue interrogado exhaustivamente por equipos de investigadores mexicanos y estadounidenses. Cada sesión era grabada. Cada declaración era verificada con la información que había documentado en sus cuadernos. Las revelaciones que Martín hizo durante esos interrogatorios sacudieron no solo a México, sino a toda la región. Confirmó con lujo de detalles cómo el Chapo Guzmán había negociado directamente con funcionarios del gobierno federal mexicano durante años. Proporcionó nombres específicos, algunos de ellos personas que todavía ocupaban posiciones de poder en ese momento. Describió el sistema de pagos mensuales que el cartel hacía a diferentes niveles del gobierno, desde comandantes municipales hasta funcionarios federales de alto rango. Pero las revelaciones más explosivas vinieron cuando Martín comenzó a hablar sobre los acuerdos con autoridades estadounidenses. Describió en detalle la reunión con los representantes de agencias de inteligencia, proporcionó fechas, describió físicamente a las personas involucradas, incluso recordaba fragmentos específicos de las conversaciones. Sus declaraciones implicaban que la llamada guerra contra las drogas era, en muchos sentidos, una pantalla, y que existían acuerdos de cooperación entre los mismos carteles que supuestamente se combatían y las agencias que supuestamente los perseguían. La reacción inicial del gobierno mexicano fue predecible, negación absoluta. Funcionarios salieron a declarar que las confesiones de Martín eran inventos de un criminal desesperado buscando reducir su sentencia. Algunos medios alineados con el gobierno promovieron la narrativa de que todo era una fabricación, que Martín estaba mentalmente inestable, que sus testimonios carecían de credibilidad. Pero el periodista que había ayudado a coordinar su entrega comenzó a publicar información de los cuadernos de Martín, contrastándola con investigaciones previas, con documentos filtrados, con testimonios de otras fuentes. Poco a poco, comenzó a construirse un cuadro que validaba muchas de las afirmaciones de Martín. Otros periodistas de investigación encontraron conexiones entre los nombres que él había mencionado y escándalos de corrupción previamente reportados. Investigadores independientes verificaron que varias de las fechas y ubicaciones que Martín había proporcionado coincidían con movimientos documentados de funcionarios gubernamentales. La evidencia circunstancial se acumulaba de tal manera que era imposible descartarla completamente como simple invención. El gobierno estadounidense, por su parte, adoptó un silencio casi total sobre las acusaciones de que sus agencias habían negociado con el cartel de Sinaloa. Cuando se les presionaba en conferencias de prensa, los portavoces respondían con declaraciones genéricas sobre no comentar sobre operaciones de inteligencia o investigar cualquier alegato de conducta inapropiada. Esa falta de negación categórica, para muchos observadores informados, era en sí misma una forma de confirmación. Dentro de la propia comunidad del narcotráfico, las confesiones de Martín generaron ondas de choque. El cartel de Sinaloa emitió una sentencia de muerte en su contra, obviamente, pero también comenzó una purga interna masiva buscando identificar quién más podría tener información comprometedora y estar considerando cooperar con autoridades. Se estima que durante los 6 meses siguientes a la captura de Martín, al menos 30 operadores de nivel medio y alto del cartel fueron eliminados, no por rivalidades con otros carteles, sino por la propia organización limpiando sus filas. ¿Y sabes qué es lo más frustrante de toda esta historia? A pesar de las revelaciones explosivas de Martín, a pesar de la evidencia que proporcionó, a pesar del escándalo mediático que generó durante semanas, las consecuencias reales para las personas en posiciones de poder fueron mínimas. Algunos funcionarios menores fueron investigados. Un par de comandantes de nivel medio fueron arrestados como chivos expiatorios. Pero las figuras verdaderamente importantes que Martín había implicado nunca enfrentaron cargos serios. El sistema se protegió a sí mismo como siempre lo hace.
Las investigaciones se estancaron por falta de evidencia corroborable. Los fiscales asignados a los casos fueron transferidos a otras posiciones. Los expedientes se archivaron en cajones donde nadie los volvería a revivir. Para el año 2019, apenas un año después de que Martín había hecho sus revelaciones, los medios ya habían pasado a otros escándalos. El público había olvidado mayormente el asunto y todo volvió prácticamente a la normalidad. El status quo se mantuvo intacto, porque demasiados intereses poderosos dependían de que así fuera. Martín Ochoa López fue sentenciado a 40 años de prisión por múltiples cargos relacionados con crimen organizado, homicidio y narcotráfico. A pesar de su cooperación, a pesar de toda la información que proporcionó, el sistema judicial mexicano determinó que sus crímenes eran demasiado graves como para considerar una reducción significativa de sentencia. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde permanece hasta el día de hoy, en aislamiento casi total por su propia seguridad, porque las amenazas del cartel contra su vida son constantes y creíbles. Patricia, la mujer que había conocido y con quien había soñado construir una vida diferente, intentó visitarlo una sola vez después de su captura. Martín se negó a recibirla. Le envió una carta donde le explicaba brevemente quién era realmente, le pedía perdón por haberle mentido y le suplicaba que lo olvidara y construyera su vida con alguien que pudiera realmente estar presente para ella. Patricia nunca respondió esa carta. Se mudó de Guadalajara poco después y según las últimas informaciones que Martín pudo obtener a través de su abogado, eventualmente se casó con otra persona y formó la familia que había soñado. Él dice que eso es lo único bueno que salió de toda su historia. Al menos, logró mantenerla alejada de las consecuencias de sus decisiones. La familia de Martín tampoco escapó completamente de las repercusiones. Aunque él había cortado todo contacto con ellos años antes precisamente para protegerlos, el cartel los buscó de todas formas. Su madre recibió amenazas explícitas, su casa fue vandalizada y eventualmente tuvo que abandonar Durango y reubicarse con identidad protegida en un estado diferente. Sus hermanos, que para ese entonces ya eran adultos con sus propias familias, también tuvieron que cambiar de residencia y vivir con el miedo constante de ser identificados como familiares de El Traidor, como Martín era conocido ahora en el bajo mundo del narcotráfico. Pero aquí está la parte que realmente debería indignarnos a todos como sociedad. Las autoridades mexicanas, las mismas que Martín expuso como profundamente corruptas y comprometidas con el narcotráfico, son las mismas que hoy lo mantienen en prisión. No hay ninguna ironía más cruel que esa. Un hombre que arriesgó absolutamente todo para revelar verdades sobre la complicidad del Estado con el crimen organizado, está siendo castigado por ese mismo Estado, mientras los funcionarios corruptos que él nombró siguen ocupando posiciones de poder, siguen cobrando sus salarios gubernamentales, siguen apareciendo en eventos oficiales como si fueran servidores públicos honorables. Y las autoridades estadounidenses, que según el testimonio de Martín, negociaron directamente con uno de los carteles más violentos del mundo, jamás enfrentaron escrutinio serio. No hubo audiencias en el Congreso, no hubo investigaciones independientes, no hubo consecuencias de ningún tipo. La narrativa oficial de la guerra contra las drogas continúa siendo promovida mientras que detrás de escena, si las revelaciones de Martín son ciertas, y toda la evidencia circunstancial sugiere que lo son, esa misma guerra es selectiva, negociada y en muchos casos completamente hipócrita. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de décadas de supuesta guerra contra el narcotráfico, el problema sigue empeorando en lugar de mejorar? ¿Por qué? A pesar de los miles de millones de dólares invertidos, de los operativos militares espectaculares, de las capturas ocasionales de capos importantes, el flujo de drogas hacia Estados Unidos no disminuye sino que aumenta año tras año. La historia de Martín Ochoa López ofrece una respuesta perturbadora, porque el sistema no está realmente diseñado para ganar esa guerra, está diseñado para administrarla, para controlarla, para asegurarse de que ciertos actores se beneficien mientras se mantiene la apariencia de que se está haciendo algo al respecto. Martín, desde su celda de aislamiento, ha continuado proporcionando información a investigadores y periodistas que se atreven a escuchar.
Ha escrito cientos de páginas adicionales documentando aspectos de las operaciones del cartel que no había revelado inicialmente. Ha nombrado más nombres, ha descrito más reuniones, ha detallado más mecanismos de corrupción, pero cada revelación adicional tiene menos impacto que la anterior, porque el público se ha vuelto inmune, porque el cinismo se ha instalado tan profundamente en la sociedad mexicana que ya nadie se sorprende realmente al descubrir que el gobierno está comprometido hasta el cuello con el narcotráfico. Y esa quizás es la victoria más grande del sistema corrupto. No es que logren ocultar completamente la corrupción, es que logran que la sociedad acepte la corrupción como algo inevitable, como simplemente la forma en que funcionan las cosas. De modo que incluso cuando alguien como Martín arriesga todo para exponer la verdad, la reacción pública es un encogimiento de hombros colectivo seguido de ya lo sabíamos. Y luego, todos siguen con sus vidas como si nada. El caso de Martín también expone la hipocresía moral en cómo tratamos a personas involucradas en el narcotráfico. Sí, él cometió crímenes graves, participó en actos de violencia, fue parte de una organización criminal durante años. Nada de eso es excusable. Pero cuando decidió romper con todo eso, cuando eligió arriesgar su vida para revelar verdades que necesitaban ser dichas, cuando voluntariamente se entregó sabiendo que probablemente pasaría el resto de su vida en prisión, ¿no debería eso contar para algo? ¿No debería el sistema judicial tener mecanismos para reconocer y recompensar ese tipo de valentía, especialmente cuando la información proporcionada es genuinamente valiosa para el bien público? Pero no, el sistema es rígido, inflexible y fundamentalmente injusto. Martín está cumpliendo 40 años, mientras que narcotraficantes, que nunca cooperaron, que nunca revelaron nada, que simplemente tenían mejores abogados o mejores conexiones políticas, reciben sentencias menores o incluso logran negociar su libertad a través de tecnicismos legales. Y los funcionarios corruptos que él expuso, esos que traicionaron la confianza pública, de maneras mucho más fundamentales que cualquier cosa que un sicario individual pudiera hacer, siguen libres, siguen en posiciones de autoridad, siguen perpetuando el mismo sistema podrido. Ya estamos llegando a un punto donde tenemos que preguntarnos algo muy incómodo. ¿Qué tipo de sociedad somos si castigamos más severamente a quienes eventualmente deciden hacer lo correcto que a quienes nunca dejan de hacer lo incorrecto? ¿Qué mensaje estamos enviando a otras personas dentro del crimen organizado que podrían estar considerando cooperar con autoridades? El mensaje es claro, no vale la pena. Arriesgarás todo y no recibirás nada a cambio, excepto quizás una celda ligeramente mejor que la que tendrías de otra manera. El legado de Martín Ochoa López es complejo y contradictorio. Por un lado, sus revelaciones proporcionaron la confirmación más detallada que jamás hemos tenido sobre cómo realmente funciona la relación entre el narcotráfico, el gobierno mexicano y las agencias estadounidenses. Documentó con precisión casi fotográfica un sistema de corrupción que muchos sospechaban, pero que pocos habían podido describir con tanto detalle. Por otro lado, el impacto real de esas revelaciones fue mínimo. No llevaron a reformas significativas, no resultaron en procesamientos importantes de funcionarios corruptos, no cambiaron fundamentalmente cómo se aborda el problema del narcotráfico en México. Entonces, ¿valió la pena lo que hizo Martín? Desde una perspectiva práctica, inmediata, probablemente no. Destruyó su propia vida, puso en peligro a su familia, renunció a cualquier posibilidad de tener una vida normal, y a cambio, obtuvo muy poco en términos de justicia real o cambio sistémico. Pero desde una perspectiva más amplia, histórica, su testimonio es invaluable. Es un registro documental de cómo funcionaba el narcotráfico en México a principios del siglo XXI, de cómo los poderes formales e informales se entrelazaban de maneras que oficialmente no deberían existir. Algún día, quizás décadas en el futuro, cuando México finalmente logre romper con este sistema de corrupción institucionalizada, los testimonios de personas como Martín serán estudiados para entender cómo llegamos a este punto. Serán utilizados en comisiones de la verdad, en investigaciones históricas,
en esfuerzos por responsabilizar eventualmente a quienes perpetuaron este sistema. Su valentía, aunque no haya producido resultados inmediatos, habrá sembrado semillas que tal vez algún día florezcan en un México diferente, más justo, menos corrupto. Pero eso es en el futuro hipotético. En el presente, Martín Ochoa López tiene 52 años y le quedan al menos otros 25 años de prisión. Vive en una celda de 3 por 4 metros, con luz natural limitada, con contacto humano mínimo por razones de seguridad. Lee libros, escribe extensamente sobre sus experiencias y reflexiones, y ocasionalmente recibe visitas de periodistas o investigadores interesados en su historia. Ha expresado en entrevistas que no se arrepiente de haber confesado, que sabía que las consecuencias personales serían terribles, pero que no podía seguir viviendo con el peso de ese conocimiento sin hacer nada al respecto. Dice que la parte más difícil no es la prisión en sí, sino saber que Patricia está viviendo su vida en algún lugar sin él, que su madre envejeció prematuramente por el estrés que él causó, que sus hermanos tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero por las decisiones que él tomó. Dice que si pudiera volver atrás al momento en que tenía 18 años y un hombre le ofreció entrar al mundo del narcotráfico, elegiría morir de hambre antes que aceptar. Dice que ninguna cantidad de dinero, ningún nivel de poder, justifica lo que se pierde en el camino, no solo materialmente sino espiritualmente, en términos de la propia humanidad. Hay una reflexión final que Martín compartió en una de las últimas entrevistas que le permitieron dar, y creo que resume perfectamente no solo su historia, sino la tragedia más amplia del narcotráfico en México. Dijo: el cartel no me convirtió en un monstruo, yo elegí convertirme en uno, paso a paso, decisión tras decisión. El cartel solo me proporcionó el contexto y las herramientas. La responsabilidad final siempre fue mía, pero el gobierno, las autoridades que supuestamente debían proteger a personas como yo, que debían ofrecer alternativas, que debían hacer que el camino honesto fuera viable, ellos también tienen responsabilidad. No por lo que hice, eso es completamente mío, sino por crear el sistema que hace que historias como la mía se repitan miles de veces en cada generación. Y tiene razón, podemos responsabilizar a individuos como Martín, como El Chapo, como los miles de sicarios, operadores y traficantes que mantienen funcionando las ruedas del narcotráfico. Pero si no responsabilizamos también al sistema que los produce, al gobierno que es cómplice, a las autoridades que son corruptas o incompetentes, entonces estamos peleando solo contra los síntomas, mientras la enfermedad continúa propagándose sin control. Martín Ochoa López es tanto victimario como víctima, tanto criminal como testigo, tanto culpable como revelador de culpabilidades mayores. Su historia nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre México, sobre Estados Unidos, sobre la guerra contra las drogas, sobre la corrupción, sobre la justicia y sobre nuestro propio papel como sociedad en perpetuar sistemas que sabemos que están rotos, pero que no tenemos la voluntad política para cambiar. Nos obliga a preguntarnos si realmente queremos resolver el problema del narcotráfico o si en algún nivel profundo y cínico nos hemos acostumbrado a vivir con él, a aceptarlo como parte del paisaje social, a indignarnos ocasionalmente cuando la violencia se desborda, pero luego volver a nuestra indiferencia cuando las cosas se calman temporalmente. Las confesiones de Martín sobre el Chapo Guzmán no solo sacudieron a México, sacudieron la narrativa completa que nos hemos contado sobre quién es realmente responsable del caos del narcotráfico. Revelar que uno de los narcotraficantes más buscados del mundo operaba no a pesar del gobierno, sino en muchos sentidos, con la complicidad activa del gobierno, que negociaba directamente con autoridades de ambos lados de la frontera, que era en cierta forma una pieza más en un juego mucho más grande, donde todos los jugadores principales sabían las reglas aunque públicamente fingieran no conocerlas. Eso cambia todo. Significa que las capturas ocasionales de capos importantes no son victorias en la guerra contra las drogas.
Son simplemente reajustes en la estructura de poder, cambios de personal en una organización que continúa funcionando porque está fundamentalmente integrada al sistema político y económico. Significa que los operativos militares espectaculares son principalmente teatro para el consumo público, diseñados para dar la impresión de que se está haciendo algo cuando en realidad el problema sigue exactamente igual o peor. Significa que décadas de políticas públicas, miles de millones de dólares invertidos, decenas de miles de vidas perdidas, han sido en gran medida un engaño, una performance elaborada, montada para beneficio de audiencias, tanto nacionales como internacionales. Y si eso es cierto, si las revelaciones de Martín son aunque sea parcialmente precisas, entonces tenemos que repensar completamente cómo abordamos el problema del narcotráfico. No podemos continuar con las mismas estrategias que han fallado durante décadas esperando resultados diferentes. No podemos seguir depositando fe en autoridades que han demostrado ser corruptas o incompetentes. No podemos continuar sacrificando vidas, recursos y la estabilidad social de comunidades enteras en una guerra que posiblemente nunca estuvo diseñada para ser ganada. Entonces, después de todo lo que has escuchado, después de conocer la historia completa de Martín Ochoa López, desde sus orígenes como estudiante brillante hasta su transformación en sicario, desde sus encuentros con el Chapo Guzmán hasta sus revelaciones que sacudieron los cimientos del establishment mexicano, ¿qué lección podemos extraer? La lección más importante, creo, es sobre la verdad y el costo de revelarla. Martín pagó el precio más alto posible por decidir decir la verdad. Perdió su libertad, puso en peligro a su familia, renunció a cualquier posibilidad de tener una vida normal. Y a cambio, la verdad que reveló fue mayormente ignorada, minimizada o enterrada por sistemas de poder que tienen mucho que perder si esa verdad se tomara en serio. Pero el hecho de que la verdad no haya generado cambios inmediatos no significa que revelarla fuera inútil. Cada testimonio como el de Martín es una grieta más en la fachada de legitimidad que el sistema corrupto intenta mantener. Eventualmente, suficientes grietas llevarán al colapso completo de esa fachada, y solo entonces será posible construir algo nuevo, algo mejor, algo genuinamente comprometido con la justicia en lugar de con la perpetuación del poder. La segunda lección es sobre la responsabilidad individual dentro de sistemas corruptos. Martín no puede evadir responsabilidad por lo que hizo. Cometió crímenes graves, causó sufrimiento real a personas inocentes, fue parte de una organización que ha devastado comunidades enteras. El hecho de que eventualmente decidiera cooperar no borra eso, pero tampoco podemos ignorar el contexto más amplio. Creció en una región donde el narcotráfico era prácticamente la única forma de escapar de la pobreza extrema, donde el Estado mexicano había fallado completamente en proporcionar oportunidades alternativas, donde la violencia del narcotráfico le arrebató a su padre de manera aleatoria y brutal. Eso no lo excusa, pero nos obliga a reconocer que personas como Martín son tanto productos como productores del sistema en el que operan. Y mientras no cambiemos ese sistema, mientras sigamos teniendo regiones enteras de México abandonadas por el Estado, con educación deficiente, sin oportunidades económicas legítimas, seguiremos produciendo generaciones de jóvenes que verán el narcotráfico como su única opción viable. La tercera lección, y quizás la más dolorosa, es sobre las instituciones que supuestamente nos protegen. Las confesiones de Martín revelaron que esas instituciones, tanto en México como en Estados Unidos, están profundamente comprometidas con los mismos problemas que supuestamente combaten. Y eso nos deja en una posición extremadamente difícil como ciudadanos. ¿En quién podemos confiar si las autoridades están coludidas con los criminales? ¿Cómo podemos esperar justicia de un sistema judicial que es parte del problema? ¿Cómo podemos creer en la guerra contra las drogas cuando quienes la dirigen están negociando con los narcotraficantes? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y francamente, las autoridades mexicanas han demostrado una y otra vez que son incapaces de proporcionar esas respuestas. Han fallado en proteger a sus ciudadanos,
Han fallado en combatir efectivamente al crimen organizado. Han fallado en construir instituciones confiables. Y lo más grave es que muchas veces no han fallado por incompetencia, sino por corrupción activa, por haber elegido deliberadamente ponerse del lado de los criminales en lugar del lado de la ley. Martín Ochoa López está hoy en una celda pagando por sus crímenes. Y eso es justo, pero los funcionarios corruptos que él nombró, los generales que recibían sobornos, los secretarios que negociaban con el cartel, los políticos que cerraban los ojos a cambio de financiamiento para sus campañas, todos ellos siguen libres. Muchos de ellos siguen en posiciones de poder, y esa es la injusticia más grande de todas. Que el sistema castiga severamente a los peones, pero protege a los reyes. Que hay justicia para los de abajo, pero impunidad para los de arriba. Piensa en esto la próxima vez que veas en las noticias que capturaron a algún narcotraficante importante y el gobierno lo presenta como una gran victoria. Pregúntate, ¿es realmente una victoria o es simplemente teatro? ¿Están desmantelando el sistema o solo reorganizándolo? ¿Están combatiendo el narcotráfico o administrándolo? Las confesiones de Martín sugieren que la respuesta a estas preguntas es mucho más inquietante de lo que nos gustaría admitir. Y con esto llegamos a la reflexión final, la que espero que te lleves contigo mucho después de terminar de ver este video. La historia de Martín Ochoa López es un espejo que refleja lo que México se ha convertido en las últimas décadas. Un país donde el talento y la inteligencia no garantizan éxito si no tienes las conexiones correctas, donde el trabajo honesto muchas veces no alcanza para sobrevivir dignamente, donde los jóvenes enfrentan la elección imposible entre pobreza extrema o involucrarse con el crimen, donde las instituciones que deberían protegernos están podridas hasta la médula, donde la verdad es menos poderosa que las mentiras bien financiadas. Pero también es una historia sobre la posibilidad de redención, sobre el hecho de que nunca es demasiado tarde para intentar hacer lo correcto, aunque el costo sea altísimo. Martín no pudo deshacer lo que había hecho, no pudo devolver la vida a las personas que había ayudado a lastimar, no pudo borrar sus crímenes, pero sí pudo elegir, al final, pararse del lado de la verdad, arriesgar todo para revelar secretos que necesitaban ser conocidos, convertirse en un testigo histórico de cómo realmente funciona el poder en México. ¿Fue suficiente? No. ¿Cambió las cosas significativamente? Tampoco. ¿Valió la pena el sacrificio personal que hizo? Esa es una pregunta que solo él puede responder desde su celda de aislamiento, pero lo que sí podemos decir con certeza es que su historia importa, que su testimonio tiene valor y que mientras existan personas dispuestas a decir la verdad, a pesar de las consecuencias, existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que algún día las cosas puedan cambiar. Suscríbete a este canal porque seguiremos contando estas historias que el poder preferiría mantener ocultas, estos relatos de la sierra que muestran la realidad sin filtros ni romantizaciones. Cada suscripción es un voto de confianza en que la verdad importa, en que las historias de personas como Martín merecen ser contadas y recordadas, en que no podemos permitir que el cinismo y la resignación nos ganen. Suscríbete, porque juntos podemos construir un archivo de memoria histórica, que algún día, cuando México finalmente esté listo para confrontar sus demonios, servirá como testimonio de todo lo que estuvo mal y de todo lo que necesita cambiar. Tu suscripción no solo apoya este canal, apoya la idea de que conocer nuestra historia, por dolorosa que sea, es el primer paso necesario para construir un futuro diferente.